Cuentos de detectives victorianos. Historia y evolución del género literario. Me llamo Sherlock Holmes y mi profesión consiste en saber los que otros no saben. Antes de que el famoso detective creado por Arthur Conan Doyle pudiera pronunciar estas palabras en 1891, el relato detectivesco llevaba más de 50 años definiéndose. Todavía en 1850, Dickens aseguraba que los procedimientos de los detectives seguían siendo una incógnita. El largo reinado de Victoria de Inglaterra, 1837-1901, vio nacer el género, desarrollarse y fructificar en la variedad y la exuberancia que el siglo XX recogería, dando pie a una de las tradiciones narrativas más populares e influyentes de nuestra época. Esta antología de cuentos de detectives victorianos, seleccionada por Ana Uceros y traducida por Catalina Martínez Muñoz, reúne 26 piezas que muestran perfectamente la evolución del género desde sus orígenes. En un cuento redescubierto recientemente, La Cámara Secreta, 4 años anterior a los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Del detective sabueso, que percibe incansable a su presa, al genio de la deducción que resuelve crímenes apenas sin moverse de la butaca, del criminal tosco y pasional al cerebro impune y refinado, de los actos brutales a las tramas alambicadas vistosas, este volumen permite un ameno recorrido por la historia de un género cuyas bases sentaron no solo autores célebres como Dickens, Wilkie o Collins y Conan Doyle, sino también excelentes narradores que merecen rescatarse del olvido. Introducción. Ya es un lugar común precisar que lo que llamamos la Inglaterra victoriana, el período de tiempo marcado por las fechas del reinado de Victoria, del 20 de junio de 1837 al 22 de enero de 1901, es tan extenso que difícilmente pueda caracterizarse de manera homogénea. En cualquier caso, son los años que marcan el declive de la aristocracia como clase dominante y el ascenso de la burguesía a los puestos del poder, la era de la expansión militarista del Imperio Británico, del desarrollo de las comunidades y del transporte colectivo, la culminación de un proceso por el que el campo pierde su predominancia como fuente de riqueza y las ciudades adquieren muchos de los rasgos que aún hoy definen su fisonomía. Todos estos rasgos cristalizan en una imagen que en puridad pertenecen al victorianismo tardío. Una calle de Londres al anochecer, bajo una espesa niebla de apenas logra atravesar la luz de las farolas de gas, en la que coinciden caballeros, obreros y mendigos, damas, dependientas y prostitutas, donde los comerciantes y oficinistas que regresan al hogar tras su jornada de trabajo se mezclan con aristócratas y bohemios que inician su periplo festivo. Es ya casi la ciudad que describían Dickens y Meyer en las décadas de 1840 y 1850, y es la que retratan Stevenson y Wilde desde las de 1880 y 1890. Y es el escenario paradigmático de un crimen, de un misterio, de una historia de detectives. Por estas calles se cruzan sin conocerse Sherlock Holmes y Jack el Destripador. En esta época victoriana, que coincide con una edad de oro, 2 o 3, de la literatura en lengua inglesa, nace la literatura policíaca.
Los avatares literarios que acompañan su desarrollo se mezclan y confunden, complementan y reflejan esos cambios sociales, de forma que se produce una coincidencia en el tiempo entre la construcción del universo ficticio de un género y la construcción textual de ese género. En 1829, el primer ministro Robert Peel crea el Cuerpo de Policía Metropolitana de Londres. Con anterioridad, la defensa de la ley y el orden había estado a cargo de los llamados bone runners, individuos sin cualificación que no eran retribuidos por el Estado, sino que trabajaban a comisión y por encargo de particulares. Para crear la institución policial, Peel tuvo que vencer enormes suspicacias que se remontaban, por una parte, a recuerdo de los espías gubernamentales y, por otra, al tradicional recelo británico a la intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos. Pero la irrupción profesional en la esfera del crimen no se limitó únicamente a los policías y a los detectives de Scotland Yard, cuerpo que se crea algunos años después, en 1842. Abogados, jueces, médicos y periodistas protagonizan los primeros relatos detectivescos junto a los detectives aficionados que se ven envueltos en la aventura de la detección de un crimen por su asociación personal con el caso. Cada profesión, cada circunstancia tiene su reflejo en los subgéneros de la literatura popular de la época, obras de baja o ninguna calidad literaria que se retribuyen en formatos baratos. En las calles y tabernas se venden folletos con baladas y crónicas. Proliferan las revistas, semanales o mensuales, dirigidas a distintos estratos sociales que publican relatos, novelas por entregas y divulgación científica. Cientos de compañías teatrales recorren aldeas y ciudades y su repertorio no solo incluye los clásicos dramáticos, sino también adaptaciones de novelas de éxito y versiones melodramáticas de los sucesos del momento. Así es como se transmite la llamada literatura de presidio, relatos truculentos de los crímenes del momento, confesiones verdaderas o falsas de los asesinos, detallados informes de las ejecuciones públicas, o los melodramas y más tarde la sensation novel, que se deleitaba con los temas prohibidos: incesto, adulterio, robo, extorsión. Pero el abaratamiento de la edición y la multiplicación de los canales de distribución también impulsó la divulgación científica más o menos rigurosa. Los médicos y los abogados escribían sus recuerdos profesionales revelando, bajo una pátina de objetividad, las miserias físicas y morales de la masa de los ciudadanos respetables. Los periodistas, por su parte, describían con detalle en sus crónicas los barrios bajos, sus habitantes, su pobreza y sus recursos para combatirla, muchas veces desde una sincera ambición de reforma social. Se produce así una progresiva gentrificación de los géneros de la literatura popular por quienes empiezan a escribirle son los individuos que han accedido, mediante las profesiones liberales, a un respetable estatus burgués. La frontera de la respetabilidad es difusa, en cualquier caso. El mismo suceso criminal es inmoral si se relata en un panfleto, objetivo si se disfraza de crónica judicial o se adorna con la opinión de los expertos, y se vuelve literatura si Charles Dickens lo incluye dentro de una de sus novelas. Nos encontramos en un mundo en el que William M. Thackeray acude puntualmente a las ejecuciones públicas, toda vez que deplora la cualidad adictiva de la literatura de misterio. Si colocáramos a los autores de esta antología en una escala social de la literatura, en un extremo estarían los escritores profesionales con cultura y relaciones, los que escriben, fundan y editan revistas como The Strand o The Idler, dirigidas al público masculino profesional. Algunos, como Dickens, Collins o Conan Doyle,
fueron muy conocidos en su momento y lo siguen siendo ahora. Otros, como Helen Wood o George R. Sims, cayeron prácticamente en el olvido después de disfrutar de una enorme fama. En esta categoría superior estarían también Robert Byrne, William Burton, Grant Allen o Hachette Vermont Beckett Pritchard. En la clase media se encontrarían esforzadas figuras hechas a sí mismas que lograron un lugar discreto, como Arthur Morrison, C. L. Parkes, M. McDonald Botkin, Victor L. Whitechurch. Y en el último lugar se situarían los obreros de la literatura, los que por presiones económicas escribían según los dictados de florecientes mercados de la literatura barata y del que todos trataban infructuosamente de salir, autores paquete, que publicaban bajo seudónimos como Richard Dowling o Gilbert Campbell, o escritores con vocación de anonimato que adoptaban para estas historias la personalidad ficticia de un inspector de policía, como Waders o Andrew Forrester. Se pueden trazar historias muy diferentes de la literatura de detectives, según tengamos o no en cuenta esta masa de géneros populares y escritores del montón. Un relato posible y muy extendido hilvanaría únicamente a los autores prestigiosos y así el cuento policíaco sería una invención de Edgar Allan Poe en los cuentos protagonizados por Auguste Dupin, aunque en esta antología, gracias al especialista Michael Sims, que lo rescató, incluimos un genuino precursor del género, La Cámara Secreta de 1837, 4 años anterior a los crímenes de la calle Morgue. Continuaría con las apariciones puntuales de los inspectores de Scotland Yard en las crónicas y novelas de Dickens y adquiriría carta de naturaleza con la creación de Sherlock Holmes en 1887. Con posterioridad a los años victorianos haría su entrada el padre Brown de Chesterton y a partir de ahí, en la década de 1920, el género entraría en una época de plenitud que culminaría en la década siguiente, en su llamada Edad de Oro. Este análisis descartaría por irrelevante la producción de las primeras décadas del reinado victoriano, considerando que la explosión del género a partir de 1890 se debe únicamente al efecto imitativo desencadenado por el enorme éxito de las narraciones de Conan Doyle. Lastrada ya por la evidente paradoja de analizar un género popular desde la perspectiva de la gran historia de la literatura, esta lectura de la evolución del relato detectivesco se queda algo mustia bajo la alargada sombra de dos personajes, Auguste Dupin y sobre todo Sherlock Holmes. Según esta interpretación, la singularidad del relato de detectives radica únicamente en la aparición de un intelecto deductivo que es capaz, por la naturaleza del análisis y la ayuda de la ciencia, de resolver los misterios más intrincados. Un triunfo de la racionalidad y el positivismo de la época destinado por una parte a halagar el ego de los lectores, a los que se les promete que podrán resolver por sí mismos el misterio. Esta es una de las reglas, de las muchas reglas que hay escritas de este género tan metaliterario, en el que lo que no se menciona en el texto no existe en la realidad que describe, y por otra parte, a tranquilizar su ansiedad y la de sus familias, proporcionándoles no solo la certeza de que el crimen no queda impune, sino de que no se les va nunca a acusar de algo que no hayan cometido, por mucho que en su interior hayan deseado cometerlo. Esta ansiedad social es innegable. El crecimiento de las ciudades y la multiplicación de sus habitantes, el roce continuo que allí se produce entre la pobreza y la riqueza, ambas igualmente ostentosas, crea un clima de inquietud. Los crímenes de los relatos escogidos para este volumen se producen mayoritariamente en un espacio urbano. Londres en la mayoría de los casos, Edimburgo en otros. Y los avances técnicos probablemente producían ansiedad de la vez
que contribuían a apaciguarla. 3 de los cuentos aquí elegidos, por ejemplo, tienen como escenario principal el ferrocarril. El anonimato ciudadano se condensa en los vagones del tren, convirtiendo el trayecto en una situación llena de peligros potenciales. Para los seres humanos del siglo XIX, estar sencillamente sentados en un espacio cerrado, rozando el cuerpo con gente a la que no conoce, con la que no se entabla conversación y con la que no se va a tener más trato que el compartir unas horas o minutos de viaje, era una experiencia radicalmente novedosa. A diferencia de lo que ocurría con la diligencia, por ejemplo, el tren fue el primer transporte público en masas, en el que el trasiego de subidas y bajadas era constante. Era además una máquina infernal que no puede detenerse fácilmente, donde la comunicación con el conductor es casi imposible y recorrer los vagones en busca del revisor es una tarea lenta y fatigosa. Este miedo claustrofóbico a la indefensión e impunidad que ofrece el vagón de un tren, que se menciona a menudo en los periódicos de la época, se refleja muy bien en uno de los relatos de la antología, En la oscuridad del túnel. En otros dos, Asesinato por poderes y El tren especial desaparecido, figura un tren privado, una extravagancia tan costosa como lo es hoy alquilar un charter. Lo habitual era que los caballeros acomodados en la oscuridad del túnel y las damas aristocráticas, la aventura de la anciana Cascarrabias, se desplazaran junto a los detectives profesionales, Martin Hewitt, Lottie Brooke, entre miles de personas que tomaban el tren todos los días para ir y volver de su trabajo en la ciudad a su residencia en el campo. Para amenizar estos trayectos cotidianos y aburridos, la gente iba leyendo toda esa literatura popular de la que hablábamos antes, que tiene uno de sus principales puntos de distribución en los kioscos de las estaciones de ferrocarril, Railway's Tales. Pero que se vendieran allí indiscriminadamente todos los tipos de literatura no quiere decir que se leyeran indiscriminadamente. Hubo revistas para cada tipo de público, entre ellas las destinadas específicamente a caballeros y profesionales como The Strand o The Idler. En estas revistas aparecen las historias de Sherlock Holmes y las de Luke Kyle, y podrían haberse publicado las de Eugene Beaumont, es decir, las historias más ligeras y cómicas, libres de truculencia y sangre, aquellas protagonizadas por detectives que disfrutan de la vida y de la aventura. Es razonable pensar que los lectores de estas revistas se sentían mucho más seguros y protegidos por su posición social que los demás pasajeros, que leían cosas mucho más violentas, y afuera de melodramas desenfrenados o relatos de corte realista, reflejos brutales de la humanidad y sus pasiones, o historias de detectives híbridas, imperfectas o impuras. Suponer que el desamparo y la angustia vital se calman mediante la detección y el análisis es suponer que el conocimiento que exhibe Thorpe Heysel, el detective del ferrocarril creado por Victor L. Whitechurch, de los horarios, las vías, los modelos, las máquinas o las velocidades punta, conjura el miedo de los pasajeros a los accidentes y los asaltos. O que la existencia de Sherlock Holmes libera a las prostitutas de la amenaza de Jack el Destripador. Esta tradición elitista de la literatura de misterio, que adopta una concepción del proceso detectivesco como infalible despliegue de la razón triunfante, con sus reglas de composición del género, de las cuales las más conocidas son las vigentes reglas de S.S. Van Dyne y las 10 reglas de Knox, ambas compuestas mediante un serio medio de broma en 1928 y 1929 respectivamente, nos deja a esa dudosa merced del intelecto rey. No se permiten las confesiones, las casualidades, las intervenciones sobrenaturales, los descubrimientos de última hora, las pistas falsas, las historias de amor, los asesinatos colectivos. No se puede.
nos dice Van Dyne, empleando una frase hecha, enredar impunemente al lector en una persecución de gansos salvajes, en A Wild Goose Chase. Sin embargo, eso es literalmente lo que hace Sherlock Holmes en el cuento que hemos seleccionado para la antología, La aventura del carbunclo azul, perseguir un ganso. Por supuesto, ningún relato de esta antología, ni siquiera los de Sherlock Holmes, cumplen con estas reglas dictadas a posteriori. En todos los relatos seleccionados hay un misterio y hay un detective que lo resuelve, pero el abanico de personalidades y métodos es muy amplio. Los policías más o menos competentes de los relatos de Dickens, Wilkie Collins o McLeavy se mezclan con los aficionados entusiastas como el tierno narrador de Detención bajo sospecha. Personalidades excéntricas como el propio Holmes, el príncipe Zaleski o Flaxman Lowe, detective de lo sobrenatural, conviven con los abanderados de la normalidad como Martin Hewitt o Paul Beck. El extranjero de verbo florido Eugene Valmont contrasta con los lacónicos y eficaces profesionales de los cuentos de William Russell, Fergus Hunt y Waters. 3 de ellos están protagonizados por mujeres detectives, para recordarnos que la época victoriana marca también el inicio de la tortuosa emancipación femenina. Los relatos seleccionados en esta antología perfilan una historia de género criminal y revelan que, en un primer momento, este derivó del interés del público burgués por conocer de primera mano una realidad ajena, semioculta y aterradora, de la mano de los especialistas en su regulación. Así encontramos las narraciones en primera persona, como las crónicas reales del policía de Edimburgo, James Lewy, una voz suficiente y tan autorizada como autoritaria, pero también los relatos de Waters y McGowan, cuentos de ficción camuflados de experiencias reales, o las crónicas periodísticas de Dickens, en las que el escritor cede la palabra a las anécdotas que le relatan los miembros de Scotland Yard. Poco a poco emerge la figura del detective como experto en los vericuetos del mal, y el personaje se va adornando de los atributos del héroe sin necesidad de camuflaje documental. En la década de 1890, su prestigio ya era tal que permitía incluso contar con un cronista, el Watson de Holmes, pero también los estridentes de los detectives Martin Hewitt y Dorcas Dean. Entre el mundo de Jack el Destripador, de la sensation novel y la crónica de sucesos, un mundo donde todos somos sospechosos, donde cada puerta esconde un secreto y en cada esquina acecha un peligro, y la universal idea de Sherlock Holmes, en el que la realidad en un conjunto de signos legibles con una única interpretación y la culpabilidad una certeza personal e intransferible. Estos cuentos habitan un lugar intermedio en el que la figura del detective quizá no calme del todo nuestra ansiedad, pero nos guía por terrenos más o menos desconocidos, atrae nuestra atención hacia las señoras que las balizan, construyen la narración de los nuevos tiempos, viaja constantemente, observa, relaciona hechos, investiga, interroga y con todo ello produce un relato. En los nuevos espacios de socialización, las calles, los trenes, donde individuos de diferentes clases se cruzan sin relacionarse, el detective, en sus distintas variantes, entra en las casas de los ricos y de los pobres, a preguntar a unos y a otros. Es quien conoce las guaridas y los métodos de los ladrones, quien interroga a los sirvientes y quien examina el mobiliario del dormitorio de la dueña de casa. Su estatus es aún incierto. Para entrar en las casas de la alta sociedad debe disfrazarse, al igual que para obtener información en las tabernas. Antes de convertirse en un genio deductivo, no es mucho más que un sabueso que olfatea, persigue y entrega a su presa. Antes de detectar y resolver tramas vistosas, debe enfrentarse a maleantes toscos de pasiones crudas y ardientes elementales.
Aunque el refinamiento y hasta la ironía fueron conquistando espacios, se requirió la apabullante personalidad de un Sherlock Holmes, atleta, artista, burgués acomodado, científico, genio excéntrico, para hacer del detective privado esa figura imponente ante la que se inclinan todas las jerarquías. Es bien sabido que la fama desmesurada de Sherlock Holmes condujo a su actor a matarlo prematuramente en un intento desesperado de emancipar su carrera literaria. Sin necesidad de llegar a esos extremos, el propósito de esta antología es iluminar la historia de la literatura policíaca victoriana desde otro ángulo para que no pueda ocultarse bajo su sombra. Ana Uceros. Aunque testigo de este suceso yo no he sido, así me lo han referido. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.